Dientes de Machete presenta el BMBR Podcast. El episodio 12 del BMBR Podcast llega hasta ustedes gracias a los juguetitos y trabajo de Dientes de Machete. Todos queremos a Dientes de Machete. Dale like. Todos queremos a Dientes de Machete. Hay que obedecer a Dientes, hay que obedecer. ¿Qué chingados fue eso? No mames. A ver, pon el play otra vez. Adoramos a Dientes de Machete. ¿Qué pedo? ¿De dónde salió esta grabación? Suena terrible, suena... mis oídos, no, mis oídos. Gracias. Suena a broma, ¿verdad? Pero, queridos escuchas de este archivo de audio, por más ridículo que parezca, a veces es así de obvio manipular personas. Pero, ¿qué pasa cuando no es tan directo? Cuando ni siquiera es perceptible. Cuando incluso pagas por vivir un acto de manipulación. Bueno, hablemos de sectas. Recurramos a lo que aprendimos en nuestra secundaria trunca. Vayamos a Wikipedia. Vamos a definir qué es una secta. Una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina o ideología concreta, que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien cortado, separado, desgajado, digamos. En todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura. Sí, es un grupo de personas. ¿Pero por qué tanto pedo con las sectas? ¿Son necesariamente malas? No. Y esto hablando estrictamente de lo lingüístico, o sea, de las definiciones. En un inicio, la palabra secta hacía referencia a un grupo de personas que seguían a un líder o maestro, generalmente filósofo, como dijera el maestro y parte del multiverso de Bomber, Carlos Vallarta. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Entonces, una secta no es solo un grupo de personas con gustos e ideologías en común. Para ser considerada como tal, tiene que haber por fuerza un líder, un maestro, el cual enseña, guía y adoctrina a su público. No confundir esto con un show de stand-up. Es necesario que estas sectas tomen un carácter de rito, repetible y muy románticamente explicado, hipnotizante. Esto suena como muy específico y pudiera creer, estimado escucha, que es fácil identificar a una secta. Pero no siempre es tan fácil. Tomando en cuenta que estamos utilizando la palabra secta como algo peyorativo, o sea, ofensivo o culero, muchas veces tenemos la idea de que las prácticas sectarias son explícitamente malas, que las identificas en chinga vaya, como si trajeran una estampita de peligro pegada. Y nada está más lejos de esa afirmación. Es por eso que llegan a ser muy peligrosas. Y ustedes se preguntarán, Bomber, ¿me estás diciendo que hay un chingo de sectas por ahí regadas? Y yo, desde mi poco humilde punto de vista, les diré, no tengo ni perra idea. Pero, por suerte tenemos tecnología. Intentemos ver cuántas sectas existen. De hecho, para empezar, ¿se pueden contar? No existe un padrón de sectas. No podríamos dar un número. El INEGI no se ha rifado aún. Pero podemos diferenciar y dar algunos detalles para que usted, querido escucha, esté al tiro si se encuentra frente a una. Empecemos con lo que llamaremos sectas socialmente aceptadas, por sus siglas SSA.
Como ya dejamos claro en nuestra definición, una secta es un grupo de personas con una ideología en común que utilizan ciertos ritos y siguen a un líder. Entonces, tenemos que señalar obligatoriamente a los grupos religiosos. Y aquí no queremos herir susceptibilidades. Nos gusta hacerlo, pero en esta ocasión no es nuestra intención principal. En este podcast no nos importa qué creencia religiosa profese. Al menos, no ahorita. Así que ni se saquen de pedo, pero todas las religiones son sectas. Así que si usted es católico o cientólogo, eso no importa. Usted es parte de una secta, pero con la ventaja de que es una secta socialmente aceptada. Por sus siglas, SSA. Muy a pesar de lo que digan los católicos que llaman sectas a todas las religiones que no sean la suya, no se hagan si lo hacen. Veamos algunos números de cuántas personas pertenecen a estas sectas en México. El Islam, 7,862 personas. Espiritualista, 36,764 personas. Judíos, 58,876 personas. Protestantes, 14,095,307 personas. Y obviamente, la reina de las sectas socialmente aceptadas, por sus siglas SSA, catolicismo. 97,864,218 personas. Estos datos son justo de antes de pandemia. Así que podríamos decir que es probable que haya algunos cuantos menos. Queremos dejar en claro que todas las sectas socialmente aceptadas, por sus siglas SSA, forman parte de la ideología religiosa. Todas estas son religiones. Ahora, aunque estamos nombrándolas como sectas socialmente aceptadas, por sus siglas SSA, en este podcast estamos plenamente conscientes de las cosas horribles que han generado y probablemente siguen generando mientras ustedes escuchan este archivo de audio. Pero ya será tema para otro episodio. Mejor hablemos ahora de lo que oficialmente se conoce como sectas destructivas. Una secta destructiva es un grupo de personas que sigue un determinado movimiento religioso o ideológico y en la que generalmente se practica el control mental, por lo que bajo una apariencia inofensiva puede llegar a ser muy peligrosa y casi siempre rayan en escandalosos casos de índole violenta con tintes suicidas, homicidas o incluso genocidas. Estos grupos se presentan generalmente bajo formas de asociaciones que aparentemente están sumergidas en temas culturales, políticos, religiosos o incluso, y esto es de mucho cuidado, de tratamiento frente a enfermedades o problemas sociales o mentales. Algo que les mama hacer es usar técnicas de persuasión coercitiva, sí, seguro han escuchado esta palabra, como método de influencia social. Previamente se usan métodos de seducción y además cuentan con uno o varios líderes. Así es, muchachos, su amigo o amiga que les dijo: brother, te quiero invitar a una experiencia que va a cambiar tu vida. No sabes de cómo va a mejorar tu vida. Y utilizó la frase: no puedo contarte más porque tienes que vivir la experiencia, pero es algo único, algo que todos deberíamos hacer. Los está invitando a una secta. En la mayoría de los casos, por no decir que siempre, estos grupos, abramos unas gigantescas comillas, de autoayuda o coaching o neuroprogramación, cualquier nombre todo meco que ocupen, son sectas destructivas. Y el BMBR Podcast, siempre buscando que sus escuchas no se encuentren en peligro, les presenta la guía parcialmente definitiva para identificar a una secta destructiva. Las sectas destructivas tienen
3 características fundamentales. Utilizan técnicas de persuasión que ayudan a la desestructuración de la personalidad. O sea, te despojan de lo que antes eras. Destruyen los lazos afectivos y de comunicación de la persona que se une a ellos con su entorno social y a veces consigo mismo. Destruyen los derechos fundamentales de las personas. Esto ya es un tema legal, pero llegan a hacerlo. Ahora, aquí hay algunos puntitos más que vale la pena que mencionemos. Suelen poseer una organización autoritaria y piramidal. En estos grupos no existe la democracia. Todo se basa en una estructura de escalones. No solo no se permite, se destierra la crítica. Existe un líder o un grupo de líderes cuya decisión es la única que cuenta. El líder controla todos los movimientos de los miembros, así como el dinero, y no se somete a las mismas reglas de los seguidores. Él es aparte. Aíslan a los miembros incluso de sus familias. Toda la información que llegue a ellos es controlada. Generalmente tienen un discurso en el que el mundo es malo. Ellos son los buenos. Sí, está muy cabrón, pero avancemos. Sabemos que muchas veces es difícil decirle que no a una persona, y mucho menos a uno de estos líderes, suponiendo que no sean neoegresados de administración de empresas. Pero siguiendo con esta guía, cualquier líder sectario que se precie de serlo tiene alguna de estas características. Se presenta con grandísima confianza en él mismo. Tiene muy buena capacidad oratoria. Goza de carisma, pero dominante. Es persuasivo, autoritario. Generalmente tiene rasgos paranoides de narcisismo y megalomanía. Llega a ser sádico. Tienen ideas psicóticas, delirantes, grandiosas, llaman ellos, místicas y muchas veces paranoides. Generan en sus seguidores un sentimiento de fanatismo. Mayoritariamente son hombres, cuentan con antecedentes de abuso, es una persona que necesita al grupo para estar bien y en algunos casos tiene problemas de consumo, si ustedes saben a lo que me refiero. Pero como un cazador sin presa no es absolutamente nada, no podemos dejar de apuntar el dedo a las características que les maman a estas personas horribles. Las presas predilectas de estas personas son personas jóvenes que estén frustradas, posiblemente pasando por una crisis familiar o personal. Muchas de ellas son inseguras y tienen muchos miedos. Están buscando, como muchos de nosotros, el sentido a nuestra vida. Tienen necesidad de una vivencia espiritual. Y obviamente a personas con síntomas de dependencia. Párame ahí esto. Aquí queremos dejar bien claro que bajo ninguna circunstancia el culpable es la presa, la víctima. Esto lo decimos porque generalmente se juzga a quienes permiten ser abusados, pero no estamos tan tarados como para culpar a una persona vulnerable de lo que un predador haga con ella. Se puso denso este capítulo, ¿verdad? Pero dejando los chistes a un lado, neta, queridos escuchas, pónganse bien al tiro. Si ustedes o alguno de sus seres cercanos puede estar en peligro por estos autonombrados grupos de ayuda o coaching, acudan por ayuda pero a profesionales. Es más, que su primera opción sean los profesionales de la salud mental. Para terminar, solo queremos darles estos 4 datitos. 26.2% de las sectas terminan cometiendo delitos en contra de la salud pública. 46.4% abuso de menores. 51.1% explotación sexual, comercial, laboral. Las personas terminan siendo mendigos o incluso siendo traficados como migrantes. Y el 79.4% daño psíquico. Y bueno, este fue el capítulo 12 del BMBR Podcast.
Yo sé que pareciera esto todo un gran chiste o una gran trama de película, pero desgraciadamente está basado en hechos reales. Gracias a todos los que escucharon este podcast, gracias por estar aquí, gracias por el aguante, capítulo 12, y esperen lo que viene del BMBR Podcast con nuevas colaboraciones. Recuerden que este podcast es producido por Dientes de Machete, la casa productora también de Tripas de Gato, otro gran podcast que pueden checar aquí en Spotify o en Facebook, YouTube y me parece que un montón de plataformas. Si no nos engañaron los cabrones a los que le pagamos un chingo de dinero. Muchas gracias, estén al tiro, cuídense de las sectas, excepto la del BMBR Podcast. Yo soy Bomber Álvarez, nos vemos en el siguiente episodio. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.